Los tanques más temidos del ejército ruso, los poderosos T-90, se suponía que eran invencibles. Vladimir Putin siempre los proclamó como el orgullo militar de Rusia, armas diseñadas para dominar cualquier campo de batalla. Pero algo inesperado está ocurriendo, estos gigantes de metal están cayendo, uno tras otro, de manera humillante. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué está pasando en las líneas del frente que ha herido el orgullo de Rusia? ¿Será que Ucrania ha descubierto una forma de cambiar el juego? Lo que parecía una victoria segura para Putin ahora se transforma en una serie de derrotas que nadie esperaba. Las respuestas que estás a punto de descubrir revelan más que simples fallos técnicos, hay una historia más grande desarrollándose. Prepárate para presenciar la caída de un gigante y entender cómo esto podría cambiar el rumbo de toda la guerra. Puede parecer obvio, pero comencemos desde el principio, y cuando digo principio, me refiero a las especificaciones de esta poderosa máquina de guerra que se convirtió en símbolo del orgullo militar ruso. Diseñado y fabricado por Uralvagonzavod, el tanque T-90 entró en servicio a principios de los años 90 y no tardó en ser elevado al estatus de mejor tanque del mundo por nada menos que Vladimir Putin y sus generales. Para Putin, este tanque no era solo una pieza más de artillería, lo proclamó como una de las mayores armas del arsenal ruso, capaz de garantizar una ventaja abrumadora en el campo de batalla, especialmente contra Ucrania. Con sus imponentes 9,5 metros de largo y 3,7 metros de altura, el T-90 es una verdadera bestia. Desarrollado como una evolución de los antiguos tanques soviéticos, trajo mejoras impresionantes, mayor movilidad, protección reforzada y, claro, un poder de fuego devastador. Y cuando hablamos de poder de fuego, nos referimos al cañón 2A46M de 125 milímetros, un arma capaz de disparar una variedad de municiones. Desde explosivos de fragmentación hasta proyectiles perforantes, además de un sistema de misiles guiados antitanque 9M119 Reflex, que puede alcanzar blancos a hasta 4 kilómetros de distancia, incluidos helicópteros. En resumen, el T-90 es una fortaleza móvil, lista para aniquilar cualquier cosa que se cruce en su camino. Pero lo que realmente hace que el T-90 sea temido no es solo su arsenal ofensivo. Cuenta con un sistema de defensa altamente avanzado, incluyendo la blindaje reactivo explosivo con la sigla ERA, que es capaz de absorber el impacto de proyectiles, y el sofisticado sistema Stora-1, diseñado para desviar misiles guiados por láser. Este sistema emite señales infrarrojas para confundir la trayectoria de los misiles enemigos, aumentando aún más las probabilidades de supervivencia del tanque en el calor de la batalla. En el papel, el T-90 es una máquina imponente, casi invencible. Pero, como veremos a continuación, las guerras no se ganan solo con números y especificaciones. En el campo de batalla, las cosas son muy diferentes. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Rusia no escatimó esfuerzos para mostrar al mundo su poderío militar. Sin embargo, la resistencia ucraniana demostró una resiliencia que nadie, ni siquiera Putin, podría haber previsto. Cuando los primeros T-90M, la versión más avanzada del tanque, llegaron al campo de batalla, muchos pensaron que Ucrania no tendría forma de resistir ante estas máquinas. Pero fue entonces cuando la historia comenzó a cambiar. Lo que debería haber sido una victoria fácil para las fuerzas rusas rápidamente se convirtió en una serie de derrotas humillantes. En julio de 2024, comenzaron a circular informes que señalaban que más de 100 tanques T-90M habían sido destruidos o capturados por las fuerzas ucranianas. Y el número real podría ser aún mayor, ya que muchas pérdidas no han sido confirmadas oficialmente. La pregunta que todos empezaron a hacerse fue, ¿cómo fue posible?
¿Cómo un ejército menos equipado y con menos recursos logró cambiar el rumbo contra el poderoso ejército ruso? La respuesta está en una combinación de innovación, determinación y, por supuesto, algunas armas sorpresa que Ucrania comenzó a usar en el campo de batalla. Y es aquí donde la historia realmente empieza a ponerse interesante. Armas pequeñas, grandes resultados. Por un lado, el T-90 es una máquina diseñada para resistir ataques convencionales, pero por otro, tiene una debilidad que Ucrania no tardó en explotar, su vulnerabilidad a ataques desde arriba. Así es. Las máquinas de guerra rusas, diseñadas para soportar ataques convencionales, enfrentan una debilidad crítica que Ucrania aprovechó rápidamente, su fragilidad ante ataques desde las alturas. Y fue precisamente esta brecha la que convirtió a las armas antitanque, como el MLA, fabricado por el Reino Unido y Suecia, en la peor pesadilla de los comandantes rusos. Estos misiles portátiles pueden ser lanzados por un solo soldado y tienen una ventaja letal, atacan de arriba hacia abajo, donde el blindaje es más débil. Con una precisión impresionante, el MLA es capaz de penetrar la protección de los vehículos blindados y neutralizarlos en segundos, transformando lo que debería ser una fortaleza de acero en un blanco vulnerable. Pero la sorpresa no terminó ahí. Los drones también entraron en acción, convirtiéndose en una herramienta esencial para ataques precisos y audaces. Un ejemplo impactante ocurrió en enero de 2024, cuando dos M2 Bradley rodearon un tanque ruso en una maniobra arriesgada, logrando destruirlo a pesar de toda la superioridad técnica del blindado ruso. Estas victorias puntuales rápidamente comenzaron a acumularse, y pronto quedó claro que el poder militar ruso estaba siendo desafiado como nunca antes, enfrentándose a un enemigo que sabía exactamente dónde golpear. El verdadero giro para las fuerzas ucranianas llegó cuando entendieron que la guerra moderna no se ganaría con números ni fuerza bruta, sino con inteligencia y flexibilidad. Con menos recursos en comparación con Rusia, Ucrania tuvo que innovar. En el centro de este cambio estaba la combinación de tácticas de guerrilla y el uso estratégico del terreno. En lugar de enfrentar a los blindados rusos directamente, las fuerzas ucranianas comenzaron a utilizar emboscadas rápidas y ataques furtivos, aprovechando áreas urbanas y boscosas para tomar por sorpresa al enemigo. En estos escenarios, los enormes tanques rusos se convertían en blancos fáciles. Además, Ucrania fue más allá del uso de drones y misiles. Emplearon tecnología electrónica para interrumpir las comunicaciones rusas, dejando a muchos vehículos sin apoyo y sin capacidad para coordinar ataques. Sin comunicación, los blindados rusos, por más poderosos que fueran, quedaron ciegos en el campo de batalla, convirtiéndose en presas fáciles para las tácticas ágiles y modernas de Ucrania. Este uso estratégico de la tecnología electrónica, combinado con la flexibilidad de las operaciones de guerrilla, creó la tormenta perfecta contra las fuerzas rusas, exponiendo la fragilidad de un ejército que, hasta entonces, parecía invencible. Ahora, junta todo esto, las derrotas en el campo de batalla, la caída de los tanques, las sorpresas de las tácticas ucranianas, y añade un aliado invisible pero decisivo, que pocos perciben, el factor psicológico. Mientras el ejército ucraniano acumulaba victorias y derribaba los temidos blindados rusos, algo más profundo estaba ocurriendo, el colapso psicológico de las tropas rusas. Imagina ser un soldado ruso, convencido de que estás operando una de las mayores máquinas de guerra jamás construidas, solo para ver esa confianza destrozada una y otra vez por tácticas inesperadas y armas más simples. Estas derrotas constantes comenzaron a minar la moral. Informes señalan que muchos soldados rusos empezaron a perder la fe en su equipo. La sensación de invencibilidad, una característica emblemática de los blindados rusos, se desmoronaba con cada nueva destrucción. No era solo cuestión de perder tanques, sino de perder el espíritu de lucha. Y,
como si el escenario no fuera ya lo suficientemente desastroso, la situación se agravó aún más con el reemplazo de tripulaciones experimentadas por reclutas mal entrenados. Muchos de estos nuevos soldados no estaban preparados para operar equipos tan sofisticados, lo que resultó en decisiones tácticas desastrosas. Incluso con estas fallas evidentes, los comandantes rusos insistieron en enviar más blindados al frente, sin personal adecuado para manejarlos. ¿El resultado? Más pérdidas, más desmoralización y más oportunidades para que las fuerzas ucranianas explotaran esas debilidades. Así es, ni Putin esperaba esto. De hecho, nadie lo esperaba. Y así, Rusia comenzó a pagar el precio. Y seamos sinceros, parte del problema radica en que Rusia subestimó gravemente la capacidad de innovación de Ucrania. Aquí es donde la historia comienza a desarrollarse de manera sorprendente. La narrativa de los fallos de Rusia en esta guerra empieza con un grave error de juicio. Moscú subestimó por completo la capacidad de Ucrania para resistir e innovar. No fue solo un error de evaluación militar, sino también un fallo en la inteligencia política. Creyendo que un país devastado por la guerra no tendría los medios para lanzar una ofensiva significativa, Rusia no anticipó la capacidad de organización ni la determinación del gobierno ucraniano. Este fue el primer gran error. Moscú asumió que, tras años de conflicto, el apoyo interno e internacional hacia Ucrania estaría debilitado. Subestimaron el espíritu de lucha del pueblo ucraniano, que, en lugar de rendirse, se fortaleció en medio de la adversidad. Otro error grave fue la falta de vigilancia. A pesar de contar con una red avanzada de recursos tecnológicos y de espionaje, las fuerzas rusas no lograron detectar los preparativos ucranianos. Rusia fue tomada por sorpresa, incapaz de reposicionar sus tropas a tiempo para montar una defensa efectiva. Pero los errores estratégicos no terminan ahí. El campo de batalla moderno presentó desafíos tecnológicos que cambiaron el rumbo de la guerra y cuestionaron el poder de los blindados, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es el futuro de los tanques? Con las humillantes derrotas de los T-90 en el campo de batalla, quedó claro que Rusia necesitaba replantear su estrategia. Las vulnerabilidades expuestas por Ucrania, especialmente con el uso de drones y misiles guiados, dejaron a Putin y a sus comandantes en una encrucijada. La dependencia de tanques tradicionales, diseñados para un tipo de guerra que se estaba volviendo obsoleto, ya no era suficiente para garantizar la supremacía en el campo de batalla. Ante este escenario, Rusia comenzó a buscar alternativas. Así fue como el T-14 Armata entró en escena, prometiendo ser la respuesta a los desafíos de la guerra moderna. Con una serie de innovaciones tecnológicas, como una torreta no tripulada y control remoto, el T-14 debía convertirse en la nueva estrella del arsenal ruso. Más ágil y preparado para enfrentar las amenazas del siglo XXI. Sin embargo, en la práctica, el T-14 aún no ha demostrado su efectividad. Con un costo de producción altísimo y una fabricación limitada a menos de 50 unidades hasta el momento, no ha sido un factor decisivo en la guerra de Ucrania. Además, muchos expertos cuestionan si este nuevo tanque realmente soluciona los problemas que enfrenta Rusia en el campo de batalla moderno o si es simplemente otro ejemplo de un equipo diseñado para una guerra que ya no se ajusta a la realidad. Así surge una nueva interrogante: ¿los tanques, tal como los conocemos, todavía tienen un lugar en el campo de batalla moderno? ¿O estamos avanzando hacia un futuro donde los drones, los robots y la guerra cibernética tomarán el protagonismo, dejando atrás estas gigantescas máquinas de guerra? Tal vez las respuestas a estas preguntas ya se estén dando en el propio campo de batalla ucraniano. A medida que avanzaba la guerra, Ucrania no solo se defendía, sino que encontró formas creativas y efectivas de atacar a los famosos blindados rusos. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en mayo de 2024,
cuando drones kamikaze ucranianos atacaron un T-90M en pleno campo de batalla. Y, como era de esperarse, las imágenes capturadas por drones de reconocimiento rápidamente se difundieron por todo el mundo, dejando a todos boquiabiertos. Ni siquiera las máquinas de guerra más temidas de Rusia estaban seguras. Los drones ucranianos golpearon puntos clave del tanque, el motor y la torreta. Con el sistema de orientación dañado, el T-90M quedó inmóvil, vulnerable. Horas después, estaba completamente destruido. Este ataque marcó un antes y un después. Demostró a todos que, en la guerra moderna, tecnologías más simples, ligeras y económicas pueden superar a las máquinas de guerra más sofisticadas. El uso de drones se volvió tan efectivo que pronto se convirtió en una estrategia común entre las fuerzas ucranianas, permitiendo emboscadas bien planificadas y ataques coordinados que aprovecharon las fallas en las defensas rusas. Lo que al principio parecía una victoria fácil para Putin empezó a transformarse en una serie de derrotas devastadoras. La reputación del T-90, que alguna vez fue el orgullo del poder militar ruso, comenzó a desmoronarse. Con cada tanque destruido, la credibilidad del ejército y de los equipos de última generación de Rusia se debilitaba aún más. Hasta julio de 2024, el número de tanques T-90M destruidos superaba los 3 dígitos, un dato alarmante para las fuerzas rusas. Y con cada nueva derrota, se hacía más evidente que el orgullo militar de Rusia estaba siendo desafiado severamente. Ucrania, por su parte, no solo sobrevivió a la invasión, sino que logró darle la vuelta a la situación de manera espectacular, utilizando astucia, innovación y una voluntad inquebrantable de defender su soberanía. La guerra en Ucrania está redefiniendo lo que significa tener poder militar en el siglo XXI. Durante décadas, los tanques fueron vistos como la fuerza definitiva en los campos de batalla. Pero ahora, con el ascenso de nuevas tecnologías y tácticas innovadoras, esta visión está siendo profundamente desafiada. Para Putin y su ejército, estas pérdidas van más allá de los tanques destruidos. Cada blindado eliminado es un golpe en la moral de las tropas, una grieta en la confianza y, quizás lo más importante, un impacto en la imagen de invencibilidad que Rusia siempre cultivó. Para Ucrania, cada T-90M que cae es una victoria cargada de significado, una prueba de que incluso la máquina más temida puede ser derribada con la estrategia adecuada. El futuro de la guerra puede ser incierto, pero una cosa es indiscutible, el campo de batalla moderno está regido por la innovación. Aquellos que no se adapten, como vimos en el caso de Rusia, pueden enfrentar derrotas, sin importar el tamaño de su arsenal o lo invencibles que parezcan. Y ahora, con la reputación del T-90M manchada, la gran pregunta es, ¿cuál será el siguiente paso de Putin? ¿Doblará la apuesta por nuevas tecnologías militares o buscará estrategias diferentes para evitar más derrotas humillantes? Eso, solo el tiempo lo dirá. ¿Y tú, qué opinas? ¿Realmente está llegando al fin la era de los tanques o todavía tienen un lugar en las guerras del futuro? Deja tu opinión en los comentarios y participa en esta discusión. Si encontraste el contenido informativo, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más actualizaciones. Activa la campanita de notificaciones, así tendrás acceso a nuestro contenido más reciente. Ahora quédate con estos videos que están apareciendo en tu pantalla, solo haz clic. Míralos ahora. Hasta la próxima.